Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que vean este video. Un saludo de antemano a mis amigos, conocidos y desconocidos que ven este video. En esta ocasión estamos incorporando la primera cápsula jurídica del año 2024. Su amigo licenciado Víctor Hernández de Oficina Legal Víctor Corp y Asociados. Y bueno, vamos a hablar del derecho de superficie. Este tema lo escogí al azar y también es importante porque pues puede surgir la duda de ¿puedo construir en terreno ajeno? ¿Qué pasa si construyo en terreno ajeno? ¿Me pueden derribar la edificación el mismo dueño? Y como buenos licenciados tenemos que decirles, depende. ¿Por qué depende? Porque depende si se constituyó o no un derecho de superficie. Porque ahí la cosa cambia. Cuando la cosa se hace de derecho, la cosa cambia. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante de índole jurídica y que trata de derechos reales. Y bueno, vamos a entrar al tema de este derecho de superficie, donde se regula en el Código Civil para el Estado de Tabasco en los numerales 1283 al 1291. ¿Qué es? Es un derecho real que constituye el dueño de un terreno en favor de otra persona. ¿Cómo se le denomina a esta persona? Superficiario. ¿Para qué está facultado este superficiario? Para construir un edificio sobre el suelo o, en su caso, hacer construcciones debajo del suelo. ¿Cuáles son las características? Solo puede constituirse por tiempo determinado, un tiempo establecido. Puede ser a título oneroso o gratuito, se puede pagar en lo económico o no, ya es cuestión de las partes. Puede ser por acto entre vivos o por testamento, es decir, acto entre vivos o después de la muerte, surge el testamento. ¿Cómo se formaliza? Debe otorgarse en escritura pública. Para ser oponible a terceros deberá estar inscrito en el registro público de la propiedad, eso es muy importante. ¿Se puede enajenar? Sí. El propietario de una construcción existente en terreno suyo, sobre o debajo del suelo, puede enajenarla separadamente de esta, conservando tanto la propiedad del terreno como la del suelo y convirtiéndose el adquirente de la construcción en titular del derecho de superficie. ¿Qué disposiciones son aplicables mientras subsista el derecho de superficie? Aquí vamos. Existen dos derechos de propiedad diversos e independientes. Por este lado tenemos la propiedad de las construcciones, son del superficiario. Por este lado tenemos la propiedad del terreno, que continúa siendo del dueño. El superficiario goza de una superficie de apoyo en provecho de la construcción como predio dominante y por lo que hace a los cimientos de esta, y el dueño del terreno y el superficiario gozarán recíprocamente del derecho del tanto y del derecho de retracto en los términos establecidos en el presente código, para el caso de que cualquiera de ellos pretenda enajenar bien sea el terreno o la construcción. Ahora, ¿cuándo se extingue el derecho de superficie? Esta está fácil. Al vencerse el plazo, ya dijimos que se establece por tiempo determinado. ¿Qué disposiciones son aplicables para la extinción del derecho de superficie? Aquí vamos. El propietario del suelo adquiere la propiedad de la construcción. Si en el título constitutivo se pactó una prestación en favor del superficiario, al extinguirse su derecho, debe el dueño del terreno cumplir a aquella. Con la extinción del derecho de superficie se extinguen los derechos reales establecidos por el superficiario. El dueño del suelo se sustituye al superficiario en los contratos que éste haya celebrado con otras personas respecto de la construcción y que sin crear derechos reales transmitan el uso total o parcial de este. En el caso previsto en este último, será de 2 años el plazo máximo durante el cual se seguirán produciendo, después de la extinción del derecho de superficie, los efectos del contrato celebrado por el superficiario, aun cuando en él se hubiere pactado un plazo mayor. Otra pregunta: ¿se puede extinguir por no construir? La respuesta es sí. Se extingue por no construir dentro del plazo de 2 años.
Si se destruye la edificación, ¿se extingue el derecho de superficie? No. El derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo edificado, salvo pacto en contrario, pudiendo reconstruirse lo destruido. ¿Cómo ve mi gente? ¿Muy interesante este tema o no es interesante? Yo creo que sí, porque pues siempre es importante establecer condiciones y hacer las cosas conforme a derecho antes de construir algo sobre algo. Entonces, pues qué mayor certeza jurídica que establecer o constituir un derecho de superficie, y esto mayormente se da cuando se va a hacer una obra o alguna edificación, pero de algún proyecto, algunas cosas, y se le da uso ya edificado, pero pues están amparados por este derecho de superficie. Y si no hacen o no constituyen ese derecho de superficie, pues están en el aire, ¿verdad? Están en la incertidumbre, y en cualquier momento pues el dueño del terreno puede cambiar de opinión y decir te me vas, y entonces lo que está ahí está perdido. Es importante este derecho de superficie. Me da muchísimo gusto saludarles. Nos vemos la próxima. Que se la sigan pasando excelente.